Hoy a través de redes sociales nos llamó la atención el tuit que puso Graciela Márquez Colín. Ella es la presidenta del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, haciendo referencia justamente a las nuevas mediciones de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social. Fue un comunicado de 3 páginas. El INEGI asume nuevas atribuciones de medición de pobreza, de evaluación integral. Dice: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa a la ciudadanía que a partir del 17 de julio, hace 6 días, ya asumió sus funciones en materia de medición de pobreza, de evaluación integral del desarrollo. Lo anterior, conforme a las reformas aprobadas a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El instituto asumió este nuevo mandato, dice, con apego estricto a sus principios de independencia, objetividad, rigor técnico, transparencia y replicabilidad. Y bueno, pues la verdad es que este comunicado, insisto, de 3 páginas, es claro, retoma también ciertas mediciones que se habían hecho desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, desde el famoso Coneval, en donde en este comunicado dice que algunas se recuperan el acervo histórico que generó el Coneval, pero también algunas mediciones importantes. Y me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Gonzalo Hernández Licona. Él es doctor en economía, experto en desarrollo. Fue secretario justamente ejecutivo del Coneval entre 2005 y 2019. Pocas personas conocen la radiografía de este país en materia de medición de pobreza, de evaluación integral de políticas de desarrollo. Gonzalo, qué gusto tenerte esta tarde. ¿Cómo estás? Mi querido Javier, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, mano. Buenas tardes. Oye, pues, a ver, vimos este comunicado que publicó a las 11:47 de la mañana, este mediodía, Graciela Márquez Colín, sobre las nuevas funciones del INEGI. Ya habíamos dado seguimiento, por supuesto, a la desaparición del Coneval desde el pasado 22 de junio, que en la Cámara de Diputados se aprobaba esta reforma. Pero, ¿qué te pareció, al menos, este comunicado de 3 páginas? ¿Qué comentar sobre esto, Gonzalo? Mira, más que comentarte sobre el comunicado, que honestamente no he visto, eh, te puedo comunicar algo muy relacionado porque acabamos de salir hace 3 minutos de una reunión con Graciela Márquez, que nos hizo favor de invitar a varias organizaciones, A ver, adelante. para mostrar, para decirnos, yo creo que era como explicarnos el comunicado y explicarnos a dónde va. Entonces, no, le digamos, fue una junta con la sociedad civil que siempre ha estado interesada en estos temas. Entonces, digo, por un lado, Javier, siempre es bueno que el INEGI abra sus puertas y explique a dónde va, explique qué es lo que quiere hacer. Entonces, me parece que es una muy buena, buen primer paso, digamos, ¿no? Entonces va Eh, saliendo entonces de esta reunión. Hace Va cinco saliendo en esta minutos. reunión. Entonces, Te agradezco entonces, de verdad, te doy la primicia y muy bien, supongo te que agradezco la no estoy primicia. diciendo, A ver, dices, no te estoy diciendo un secreto porque no, mucha gente vino aquí, no solamente yo. pero dices es un buen Entonces, paso. Ahora sí, vámonos a no, la, yo a la creo que es un buen presentación. paso. ¿Qué les comunicaron? ¿Cómo lo sentiste? Mira, es darle a la sociedad civil la información de qué tipo de cosas van a hacer, qué quieren, qué están buscando hacer. Por supuesto, el INEGI, en fin, el INEGI no pidió este cambio, Javier, ¿no? El INEGI fue anunciado de que ahí va a ir el Coneval y va a hacer lo posible por hacer las cosas lo mejor posible. Hubo un reconocimiento al Coneval por parte de muchos asistentes de la importancia de haber tenido una institución que dio credibilidad, que dio solidez, que, que daba las cifras y que decía lo que había que decir, aunque se enojara a quien se enojara, ¿no? Entonces, fue avisarnos de lo que va a hacer el INEGI. En agosto va a sacar la medición de pobreza, estaremos pendientes. Y del lado de la sociedad civil, lo que le pedíamos al INEGI es, ante la desaparición del Coneval, va a tener que ser el INEGI en la medición muy transparente, porque eso es lo que hacía el Coneval, muy transparente en la fórmula de la pobreza y sobre todo, Javier, muy transparente en cómo se genera la encuesta base que se llama la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, con la cual se mide pobreza. Si tú recuerdas, le recuerdo al auditorio, el INEGI hacía la encuesta de ingreso-gasto y el Coneval con su fórmula calculaba pobreza. Eh, y lo que es fundamental para darle credibilidad a las cifras ahora por parte del INEGI es que haya mucha transparencia
en cómo se hizo la encuesta de ingreso-gasto y que haya comparabilidad con las previas. Recordamos todos en esta junta, Risco, el evento que sucedió con el INEGI en 2015, cuando el Coneval recibió una encuesta en donde habían cambiado parámetros, que era el ingreso, y eso hubiera cambiado la pobreza a bajarla de manera exagerada por un cambio en la encuesta. Entonces, decíamos todos aquí, vale la pena no caer en esos errores, no cambiar cosas así de repente, súbitamente, sino ser muy transparente en cómo se hace la encuesta para tener todos la confianza de que las cifras de pobreza son las cifras de pobreza comparables, ¿no? A ver, Gonzalo, ¿y cuándo? ¿Cuándo podremos, dices, vamos a revisar? A mí me parece fundamental subrayar la palabra credibilidad. Dices, para esta credibilidad se necesita transparencia, se necesita revisar los parámetros de esta encuesta, ingreso, gasto. ¿Cuándo, digamos, es la primera, le quiero llamar, digamos, auditoría social que le podemos hacer a este inicio de las mediciones de pobreza, Gonzalo? La primera auditoría tiene que venir del INEGI, porque es la que tiene todos los datos para saber cuál fue el campo operativo, cuál fue el campo muestral, cómo cambiaron o no las preguntas. Eso el INEGI lo tiene que mostrar muy transparentemente a la sociedad, para que la sociedad tenga, en el momento en que el INEGI lo da a conocer, el tiempo de decir, a ver, vayamos a ver estos cambios o estos no cambios, qué potencial hicieron, y que la sociedad civil, o al menos unas organizaciones, por ahí de, no sé, mediados, en agosto, digan, a ver, sí nos parece importante lo que hizo el Coneval, sí nos parece transparente, y sí, digamos, calificamos o no de un proceso transparente en esta transición. Pero ¿no? esto lo podremos saber ya el próximo 13 de agosto, que se publica, digamos, el primer programa de pobreza multidimensional con datos... Yo creo que no, porque el 13 de agosto seguramente el INEGI dará a conocer todo, ¿no? Ok. Y la sociedad civil tendrá su tiempo de echarle un ojo, de revisarlo, de platicar con el INEGI, de preguntarle al INEGI, oye, esta parte, ¿dónde quedó? Oye, esta parte no la diste a conocer, a ver si tienes ahí esta información sobre el trabajo de campo, sutanito, ¿no? Entonces, y la sociedad civil, Javier, tiene que tener este papel como lo tuvo hace 25 años cuando exigió que hubiera un Coneval para que hubiera transparencia. Hoy pasa lo mismo. Hoy la sociedad busca lo mismo, que la medición de pobreza tenga credibilidad. Yo decía en la reunión, yo creo que el indicador de pobreza, Javier, debe ser el indicador más politizado, más polémico, Sí, que genera más cosas, más que otro, incluso que el PIB, ¿no? Porque el PIB, cuando tú mencionas el PIB, pues allá afuera de repente no saben mucho quién es el PIB, ¿no? Pero en cambio la pobreza, todo mundo reconoce que es la pobreza, y por lo tanto hay que tener mucho, mucho cuidado en la transparencia, en la credibilidad, porque además hay mucha presión. O sea, a ningún gobierno le gusta que alguien le diga que la pobreza subió en su gobierno, ¿no? sí, pues Entonces hay que resistir los embates del poder como los resistimos en Coneval, y hay que ser muy transparente. Entonces, yo te podría decir que al final de la reunión hubo, yo creo que cierto optimismo por la transición, pero claramente hay que estar súper pendientes, ¿no? Lo tomamos como un periodo de confianza, digamos, pero también de prueba, y esto lo subrayamos entonces, y lo que dices es todo se va a basar en la transparencia. De en prueba la transparencia permanente, no solamente un periodo de transparencia, un periodo de prueba, transparencia. La transparencia tiene que ser una cosa permanente de todos los días. para este tema, ¿no? Oye, Gonzalo, pues la verdad es que sabemos la cantidad de trabajo que tienes, pero por supuesto que te estaremos molestando en las próximas semanas para darle seguimiento a esto. Insistíamos, nadie como tú como para poder hablar de esto y poderlo evaluar, Gonzalo. Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Es Gonzalo Hernández Licón, él es doctor en economía, experto en desarrollo, secretario ejecutivo del Coneval entre 2005 y 2019. Nos dice, en exclusiva, voy saliendo de una reunión con distintas organizaciones de la sociedad civil con el INEGI, específicamente con la responsable Graciela Márquez Colín. Vamos a ver, están a prueba, vamos a ver las mediciones que vienen. Por lo pronto, la transparencia va a ser fundamental y estarán a revisión este índice tan importante. Información en desarrollo. Pausa y regresamos.